Bueno, 50 minutos ya pasan de la hora 17 en todo el territorio nacional. La temperatura en el litoral, en la ciudad de La Paz, ahora 27 grados, pero una sensación de 30. Es muy, 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 muy caluroso se pone, pero conforme vayan pasando las horas, va a ir adentrándose el sol en el horizonte y va a ir bajando la temperatura de a poquito, ¿eh? Bueno, ayer hablábamos de este tema de las pelotas, solito vas, de qué caras tan sonrientes hay en ese cartel. Se ríen de todas las cosas que te van a hacer, decía. Por ende, nosotros vamos a hablar con nuestro economista aquí que sabe que nos van a hacer, o por lo menos que planifican. Y también en su visión nos va a contar un poquito la realidad de la parte de la política económica argentina. Nuestro profe Luis Laferril. ¿Cómo estamos, profe? Buenas tardes. Buenas, buenas. ¿Cómo va, Genaro? Bien, bien. Atípico tenerlo un viernes acá. Sí, hemos estado también, ¿eh? Sí, Sí, hemos estado el viernes, ¿no? sí. Sí, bueno, yo me alegro poder charlar unos minutos. Estamos en tiempos, yo no sé si de cambios, ¿no es cierto? Pero en todo caso lo que va a cambiar es la velocidad en la que vamos cayendo, porque ahí va a haber un nuevo presidente, pero no va a ser ninguna novedad para la Argentina. Yo decía, bueno, que podemos plantear unos minutos qué puede suceder a partir del domingo, en función de que ya se conoce la mayoría de los nuevos funcionarios de gobierno, del futuro presidente, y ya también han anunciado las primeras grandes medidas para el año que viene. Y bueno, ni los funcionarios que han sido designados, ni las medidas que se han anunciado están en todo caso algunas sí, ¿no es cierto?, en el corazón de todas las promesas electorales, ¿no? Porque la promesa electoral, el caballito de batalla era la lucha contra la casta, contra la famosa casta, ¿no? Y la verdad que, bueno, este gobierno está cubriendo los principales cargos, los principales ministerios, con funcionarios de la casta, los que han venido gobernando la Argentina desde los años 90 hasta ahora, ¿no? Desde el mismo hasta acá. Así que por ese lado no hay ninguna novedad, ¿no? Empezando por quienes van a conducir la, la economía, que es tal vez el aspecto principal que va definiendo el futuro de los argentinos, que viene definiendo, ¿no es cierto?, o el no futuro de los argentinos, que es Toto Caputo, que fue ministro de Finanzas y después presidente del Banco Central, y bueno, que tuvo antecedentes realmente lamentables, un nivel de corrupción, un nivel de entrega tremendo. Así, el propio Milei hace algunos años decía que Caputo había hecho desaparecer 15.000 millones de dólares, ¿no? Era un irresponsable total. Bueno, ahora lo pone al frente del Ministerio de Economía, es una locura, pero bueno, así estamos. Y han designado también otros funcionarios, como el presidente del Banco Central, también es funcionario del gobierno de Macri, es decir, ha funcionado en el caso del Banco Nación, en el caso de la FIP, como funcionario de Menem, o funcionario también del gobierno que se va. Así que en ese sentido no hay novedades, o sea, nuevos nombres que no sean los más impactos que hemos tenido y que nos han llevado a la situación en que nos encontramos. Esto como un antecedente, ¿no?, de lo que puede pasar. Digamos, son funcionarios que están muy ligados a la cultura internacional y que han hecho muchas operaciones de entrega de nuestro patrimonio, de nuestro futuro, de compromiso del Estado, que después los hacen pagar a todos los argentinos. Lo de Caputo, bueno, además de esos 15.000 millones de dólares que desaparecieron, se lo entregó a los especuladores que fugaron a 20 pesos dólares. Ahora tenemos que pagarlo próximamente va a ser a 600, 700, 800 dólares todos los argentinos que no vimos nada, ¿no? Ahora, entre las principales medidas anunciadas, bueno, acá hay que rescatar que tampoco hay nada nuevo, porque anuncian una profundización del ajuste fiscal. O sea, el ajuste fiscal no va a ser ninguna novedad para la Argentina, porque viene gestionándose en los últimos 2 años, por ejemplo, desde que el Fondo Monetario se hizo cargo de la economía argentina, de los rumbos, del destino de los argentinos, se empezó a aplicar el gobierno que se va, ¿no es cierto?, medidas de ajuste fiscal que tenían mucho que ver con la inflación y con la pérdida real de el ingreso del Estado, ¿no? Bien. Una caída muy fuerte del gasto social y de los llamados subsidios energéticos, que son subsidios a las empresas, no a los consumidores.
y eso se anuncia que se va a profundizar. O sea que en lo que son concretas, lo que puede ser factible, ¿no? En el sentido de que el nuevo presidente no tiene mayoría en las cámaras, no tiene el control de las provincias, entonces va a tener que consensuar con la oposición que viene gobernando, y bueno, por algo ha puesto muchos cargos de gente de Juntos por el Cambio y de este gobierno también, por lo cual a la casta no le va a hacer nada. Si el ajuste viene por otro lado, la casta no se autoajusta, ¿no? Sino que va a venir justamente por lo que viene haciendo hasta ahora este gobierno, el ajuste fiscal. El ajuste fiscal consiste en que a partir de promover y de alentar la inflación, el Estado empieza o continúa aumentando sus ingresos porque los impuestos que cobra son impuestos regresivos, impuestos que se cobran sobre el precio de los bienes finales. Entonces, al haber más inflación, el Estado cobra más impuestos, pero no ajusta, o sea, no aumenta los gastos sociales, los gastos de los salarios de los trabajadores de salud, educación, etcétera, etcétera, ni tampoco los haberes jubilatorios al mismo ritmo. Entonces el Estado de esa manera saca recursos, mucho más recursos a la comunidad y achica el gasto social, el gasto fundamentalmente de los sectores que más necesitan, que son los desocupados, los precarios, los pobres y los jubilados. Entonces, esto ya lo anunció y que ya viene siendo dado, ¿no? Porque, por ejemplo, en este año, en los primeros 10 meses del año, esos gastos sociales cayeron en términos reales casi un 5%, y fundamentalmente lo que más cayeron fueron las asignaciones familiares, fueron los subsidios de energía, que tienen como contrapartida aumentar las tarifas a todos los argentinos, los programas sociales y las jubilaciones. Es decir, que ya ha habido un ajuste, este año se continuó, y lo que promete el futuro presidente es que el gran shock que se va a dar va a ser en el ajuste, en la política de ajuste, el ajuste fiscal. O sea que, obviamente, que acá no va a haber cambio, salvo una aceptación en la forma en que se está dando esta fábrica de pobreza y de marginalidad que viene siendo la política económica en la Argentina en los últimos tiempos. Esto lamentablemente, digamos, no dice qué significado tiene en términos concretos. Acá dice que el ajuste va a ser fundamentalmente el ajuste político a la casta, pero acá no hay. Si uno tiene que ver por dónde pueden ir, tiene que ver más importante que tiene el Estado, y los gastos más importantes son las jubilaciones, la universal por hijo, que es la mitad del gasto total. Es decir, que entonces, si quiere realmente bajar el gasto, como dice que lo va a hacer, va a afectar fundamentalmente esos sectores. Y en eso va a coincidir con lo que han venido gobernando, porque es lo que están haciendo hasta ahora, y es lo que quiere el fondo, ¿no es cierto? El fondo dice, bueno, el Estado tiene que recaudar más y que tiene que sufrir lo que viene sufriendo. ¿Para qué? Para pagar más intereses de una deuda fraudulenta que nunca vimos, que la pagamos más de 10 veces más. Es más, pero profundizado. Ahora también un panorama con un final abierto, porque uno periódica, pero una cosa es aplicar política de ajuste con un 3 o 4% o sea, es aplicar política de ajuste con un 50% de la población pobre, porque esto significa que va a aumentar mucho más la ocupación central, y donde queda la duda si se va a bancar sumisamente que le sigan quitando recursos que son esenciales de hacer su. Bien, se está cortando, no se le está entendiendo mucho ahora, Luis. No sé si usted se está moviendo donde está ahora haciendo la llamada. No, no sé, ¿lo están escuchando bien? Ahora sí, ahora te escucho bárbaro, pero recién a lo último, los últimos 10 segunditos que habló, por ahí no se entendió nada, no se escuchó muy bien, pero en sí la idea sí se entendió toda la idea. Bueno, ¿ve en este gobierno mucho de lo de Menem?
este gobierno tiene medidas que son muy similares, por ejemplo, a la aplicada por el justicialismo en el 75, en el Rodrigazo, aplicadas muy claramente por la dictadura en el 76-77, que son claramente medidas que buscan un shock muy fuerte sobre los ingresos globales de la población. La dictadura congeló salarios y liberó los precios. Y justamente lo que propone este presidente es liberar los precios. O sea, liberar los precios. Cuando tenemos una inflación de 150% anual, la inflación mensual que dicen que puede llegar al 20% en diciembre, liberar los precios es una locura. Es decir, piedra libre para que las corporaciones puedan cobrar lo que sea. Ya están picando en punta. Bueno, solamente el que carga en combustible, el transporte en toda la Argentina, o sea que, y además es utilizado también para la maquinaria, entonces va a haber mayores costos en general y se van a trasladar los precios. Es decir, esto es una máquina infernal. Y otra de las medidas que ha anunciado es la devaluación del peso, o sea, no se sabe cuánto va a ir, si va a ir a 500, 600, 700, pero obviamente una devaluación muy grande en relación al valor actual del dólar oficial, va a significar que todas las operaciones de importación que se hacían al precio del dólar oficial ahora van a aumentar el doble y por lo tanto eso se traslada al costo de producción o a los bienes finales, si son bienes finales lo que se importa, y al precio que paga el consumidor. Es decir, estos son medidas típicamente superinflacionarias. O sea que esto es seguir promoviendo la inflación. ¿Por qué se promueve la inflación? Porque hay maldad. Porque la inflación es el mecanismo por lo cual se saca recursos de la gran mayoría y se concentra en un sector muy reducido, minoritario, muy poderoso, que termina con ese dinero después cambiándolo por dólares y llevándose al exterior. Entonces, la devaluación del peso y la libertad de precio tienen como objetivo central, además de transferir recursos a los sectores más concentrados, generar una inflación que va a traer como consecuencia que va a profundizarse esta situación de recesiones en la que se encuentra la economía argentina. ¿Por qué? Y bueno, porque si cae el consumo masivo, digamos, en la población, obviamente que se disminuyen las ventas, disminuye la actividad económica de las empresas que dirigen su producción y sus ventas al mercado interno. Acá se puede ver cuál va a ser el impacto sobre los distintos sectores que va a tener estas medidas, ¿no? Liberalización de los precios, devaluación del peso, ajuste fiscal. Por un lado va a generar mucho más inflación, lo cual es, bueno, yo digo que es aberrante, son horrores, ¿no? Que estamos viendo situaciones donde los precios están aumentando de una manera de medida astronómica, donde la gente ya no puede acceder a cuestiones que son elementales, y lo que se están diciendo es que va a ser mucho más ese proceso inflacionario, mucho mayor a lo que estamos viviendo. Y eso va a generar caída de las ventas, obvio, caída interna de las ventas. Ahora, hay sectores que están buscando eso porque dirigen su producción al mercado internacional. Porque el mercado internacional consiguen mucho mejores ingresos, mucho mejores precios que vendiéndolo acá. Pero son sectores, las grandes corporaciones, sectores que dominan el comercio exterior. Esto no es para, llamémoslo así, entre comillas, el chiquitaje de los empresarios. Los empresarios, mayoritariamente, el 98-99% del tejido empresarial en la Argentina son micros, pequeñas y medianas empresas. Esos se van a ver afectados irremediablemente, porque no van a tener mercado, van a tener que sobrevivir una situación muy difícil y eso a su vez va a generar o va a profundizar el problema del empleo. Bien. Vamos a una breve pausa y volvemos nuevamente con usted, profesor, y hablamos un poquito de la mirada que tienen de afuera de la Argentina. Hablamos un par de cosas ahí bueno, aparecieron grandes empresarios ahora a querer poner plata en la Argentina y podemos comentar a ver qué podría suceder ahí. Una breve pausa y volvemos con usted. ¿Cómo no? Ahí está, ¿eh? Bueno, vamos a una breve pausa de la emisora y ya volvemos con más charla de economía para todos con el profe Luis Laferrere.